hablar del presente continuo, uno de los tiempos más importantes para el idioma inglés. ¿Listo? Entonces, para el presente continuo siempre vamos a usar un auxiliar que es el verbo to be, ¿ok? Ser o estar. Entonces, ¿cómo conjugamos el verbo to be? Acá tenemos la tablita de conjugación. Para la primera persona del singular usamos am, para la segunda del singular usamos are, para la tercera del singular usamos is, y para la primera, segunda y tercera del plural usamos are y are. ¿Listo? Entonces, el verbo to be significa ser o estar, como ya lo habíamos dicho, y es el verbo auxiliar necesario para todas las instancias del presente continuo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver las estructuras. Entonces, para el presente continuo vamos a usar un sujeto seguido del verbo to be conjugado como is o are o como am. Después, un verbo principal en ing más un complemento. ¿Listo? Entonces acá tenemos la estructura desde más lejos. Sujeto más verbo to be conjugado más el verbo principal con ing más un complemento. ¿Listo? Por ejemplo, tomemos un sujeto sencillo. He. He is working at a gas station. Él está trabajando en una estación de servicio. ¿Listo? O por ejemplo, I am making a video. ¿Listo? Yo estoy haciendo un video. ¿Listo? Ahora, la estructura negativa. Para el negativo solo tenemos que hacer un cambio bastante sutil, ¿listo? Que es que tenemos que negar el verbo auxiliar, ¿listo? Siempre el verbo que negamos es el verbo auxiliar. Entonces, tenemos un sujeto más el verbo to be más not más el verbo principal con ing más complementos, ¿listo? Miremos un ejemplo. Tomemos un sujeto, she, is, porque el verbo to be, conjugado para la tercera persona del singular, es is, not, running, y el complemento a marathon. ¿Listo? She is not running a marathon. Ella no está corriendo una maratón. ¿Listo? O ahora, tomemos they como sujeto. They are, porque es la tercera persona del plural, y con todos los sujetos plurales usamos are, not commuting to their work. Or, más fácil, they are not playing video games. Ellos no están jugando videojuegos. ¿Listo? They are not playing video games. ¿Listo? Y tercera forma, la forma interrogativa. En la forma interrogativa lo que debemos hacer es llevar el verbo auxiliar al principio de la oración y el resto lo dejamos igualito. ¿Listo? Entonces, tenemos el verbo to be conjugado, is, are o am, dependiendo del sujeto que usemos, más el sujeto, más el verbo principal con ing, más su respectivo complemento. Además, es muy importante que siempre usemos el signo de interrogación. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejemplo. Tomemos la segunda persona del singular, you. Entonces, como la segunda persona del singular requiere que el verbo to be sea conjugado como are, vamos a tener are you y pongamos un verbo transitivo como watch. Are you watching this video? ¿Estás viendo este video? Y al final el signo de pregunta. ¿Listo? Ahora tomemos la segunda del plural. Oh, no, la tercera del plural. They. They are studying for their test. ¿Listo? Ellos están estudiando para su test. They. Entonces, como tenemos que cambiar la pregunta, necesitamos poner primero el verbo to be. Are they studying for their test? ¿Están ellos estudiando para su test? Entonces primero tenemos el verbo to be conjugado, are,
después el sujeto, they, después el verbo principal con ing, studying, y después el complemento, for their test. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora cómo crear la forma ing de los verbos. ¿Listo? Generalmente, lo único que necesitamos es tener la forma del presente simple del verbo para la primera persona y le agregamos ing. Sin embargo, hay dos excepciones muy puntuales a esta regla, que son las siguientes. La primera es cuando tenemos un verbo que termina en e. ¿Listo? Cuando tenemos un verbo que termina en e, quitamos esa e y le agregamos la ing. ¿Listo? Por ejemplo, ahí tenemos 3, move, face y come. ¿Listo? Move se vuelve moving, face se vuelve facing y come se vuelve coming. ¿Listo? Entonces, todo verbo que acabe en pierde la e y le agregamos el ing. ¿Listo? Ahora, la segunda excepción, que es un poco más complicada. Cuando la última sílaba del verbo tenga acento y el verbo termine por una vocal seguida de una consonante, doblamos la consonante y ahí sí le ponemos el ing. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos commit, prefer y rub. ¿Listo? Entonces, commit, la última sílaba tiene estrés, mit. Entonces, doblamos la T y agregamos el ing. ¿Listo? Committing. Igual prefer, preferring, rub, rubbing. ¿Listo? Comprometerse, preferir, rozar. ¿Listo? O frotar. Listo. Entonces, esta última regla es un poco más difícil de aprender. Yo lo que generalmente recomiendo es buscar en un buen diccionario o en un diccionario por internet, que hoy en día está todo allí, las formas continuas de los verbos que vayan a usar. ¿Listo? Mientras se aprenden esto. Porque algunos verbos tienen excepciones y depende mucho de su memoria saber qué verbos, en qué verbos deben doblar la última consonante y en cuáles no. Entonces, ahora vamos a ver los usos del presente continuo. El primer uso que vamos a ver son estados temporales, ¿listo? Básicamente son estados en los cuales una acción está aconteciendo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, her mother's living with her at the moment. Su mamá está viviendo con ella por el momento. She's working a lot in London at the moment. Ella está trabajando mucho en Londres en este momento. Entonces, si tuviésemos en vez de un presente continuo, un presente simple, sabríamos que estos no son estados temporales. ¿Listo? Básicamente que son cosas que pasan todo el tiempo. Si nosotros decimos que ella en este momento está viviendo con su mamá, lo que debemos entender es que normalmente ella vive sola, sino que por alguna razón en este momento está viviendo con su mamá. Ahora, si decimos ella está trabajando en Londres, podemos inferir que normalmente trabaja tal vez en Bogotá, tal vez en París, tal vez en Tokio, pero por el momento se encuentra trabajando en Londres. ¿Listo? Entonces, ese va a ser uno de los primeros usos del presente continuo. Segundo uso del presente continuo, cambios. ¿Listo? Entonces, tenemos cambios graduales. Maria is getting better at volleyball. María se vuelve mejor en el voleibol. Your English improving. Tu inglés está mejorando. ¿Listo? Son cambios graduales. María está en el proceso de volverse mejor en el voleibol. Y ustedes están en el proceso de mejorar su inglés. ¿Listo? Son cambios graduales. Son acciones que, como está pasando, implican un cambio gradual. ¿Listo? Seguimos. Planes. Entonces, mucha atención a este. We're moving to Canada on July. Y I'm playing tennis on Sunday. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto?
Como ven ahí nos encontramos algo raro. Y es que estamos planeando cosas que van a pasar en el futuro, pero estamos hablando del presente continuo. ¿Por qué? Bueno, resulta que en el presente continuo podemos hablar de cosas en el futuro y podemos crear una forma imperfecta de futuro, que se refiere a nuestros planes con respecto a un momento en el futuro. En términos sencillos, nosotros desde el presente continuo podemos hablar de lo que estaremos haciendo en algún otro momento, ¿listo? Por ejemplo, decir, el jueves estaré jugando. ¿Listo? Ahora vamos a ver dos ejemplos más. Futuro. Entonces tenemos The band is visiting Denmark next month. La banda estará visitando Dinamarca el siguiente mes. O I'm taking a train tomorrow. Estaré tomando un tren mañana. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos dos instancias en las cuales estamos hablando del futuro desde el presente. ¿Listo? Es muy importante que tengan esto en cuenta porque esto es una particularidad que el inglés no comparte con el español. En el español, generalmente, tenemos que cambiar el verbo si queremos hablar del futuro. Pero, como el inglés no tiene una forma verbal del futuro, el inglés se sirve de muchos truquitos para hablar de eventos futuros. ¿Listo? Por último, una gran recomendación al hacer oraciones en cualquier tiempo continuo, ya sea presente, pasado, futuro o presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo, futuro perfecto continuo, que es algo que ya verán más adelante, es no usar verbos estativos. ¿Qué pasa? En inglés tenemos dos tipos de verbos. Verbos que describen estados y verbos que describen acciones. Cuando usamos verbos que describen acciones no tenemos problemas. ¿Listo? Por ejemplo, correr, jugar, caminar, saltar, dormir. ¿Listo? Son cosas que podemos hacer y podemos seguir haciendo. Sin embargo, hay ciertos verbos cuyo significado nos impide hablar de ellos como cosas que podemos empezar a hacer en un momento y seguir haciendo. Por ejemplo, amar. Nosotros podemos estar enamorados, podemos amar a alguien, no amarlo, pero no podemos estar amando. ¿Listo? Ahora vamos a ver otros ejemplos de verbos bastante comunes, los cuales no podemos usar con el presente continuo ni con ningún tiempo continuo. ¿Listo? Entonces tenemos understand, entender, want, querer, prefer, preferir, disagree, estar en desacuerdo, wish, desear, sound, sonar, taste, probar, surprise, sorprender, smell, oler, seem, parecer, involve, involucrar, fit, cover, contain, contener, deserve, merecer y owe, deber. ¿Listo? Entonces, con este tipo de verbos y con muchos más, una lista completa de verbos estativos la pueden encontrar en un libro de gramática inglesa o en internet, respectivamente, y es más fácil. Debemos procurar no usarlos en tiempos continuos. ¿Listo? Son verbos que por la misma cosa que describen no podemos usar de forma continua, porque no son acciones, sino son estados. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que la clase haya sido clara, espero que hayan aprendido mucho. Es un tema bastante importante y no se preocupen si no lo cogen de una. Ya con el tiempo y con el uso empezarán a entender cuáles son las implicaciones de que una acción pase en un tiempo y continúe pasando. ¿Listo? Por el momento espero que este video los encuentre felices y sanos y espero que tengan un muy lindo día. Hasta luego.